Más allá del mito en torno a su figura, más allá de las estatuas, los billetes, los discursos, las letras de oro y las mañaneras, Benito Pablo Juárez García nos dejó uno de los testimonios más conmovedores sobre el aprendizaje de la lectura y de la escritura en nuestro país. Este testimonio está en los apuntes para mis hijos, que Juárez nunca publicó y que al parecer estaban destinados únicamente a sus familiares. En 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Gueletao, de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón, me dediqué, hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores del campo. En algunos ratos desocupados, mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano. Los ejemplos que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana, y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender. Cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía. Pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaba en mis lecciones. En un pueblo corto, como el mío, que apenas contaba con 20 familias y en una época en que tampoco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española. Los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que les enseñasen a leer y escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán. Más bien por estos hechos que yo palpaba, que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad podría aprender, y al efecto insté muchas veces a mi tío para que me llevase a la capital. Pero sea por el cariño que me tenía o por cualquier otro motivo, no se resolvía y solo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría. Por otra parte, yo también sentía repugnancia separarme de su lado, dejar la casa que había amparado mi niñez y mi orfandad y abandonar a mis tiernos compañeros de infancia, con quienes siempre se contraen relaciones y simpatías profundas que la ausencia lastima, marchitando el corazón. Era cruel la lucha que existía entre estos sentimientos y mi deseo de ir a otra sociedad, nueva y desconocida para mí, para procurarme mi educación. Sin embargo, el deseo fue superior al sentimiento y el día 17 de diciembre de 1818 y a los 12 años de mi edad, me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca, a donde llegué en la noche del mismo día, alojándome en la casa de don Antonio Maza, en que mi hermana María Josefa servía de cocinera. En los primeros días me dediqué a trabajar en el cuidado de la granja, ganando 2 reales diarios para mi subsistencia, mientras encontraba una casa en que servir. Vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros. Vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco y aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. Las obras de Feijoo y las epístolas de San Pablo
eran los libros favoritos de su lectura. Este hombre se llamaba don Antonio Salanueva, quien me recibió en su casa ofreciendo mandarme a la escuela para que aprendiese a leer y a escribir. De este modo quedé establecido en Oaxaca en 7 de enero de 1819. En las escuelas de primeras letras de aquella época no se enseñaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda era lo que entonces formaba el ramo de instrucción primaria. Era cosa inevitable que mi educación fuera lenta y del todo imperfecta. Tanto por mis ocupaciones como por el mal método de la enseñanza, apenas escribía, después de algún tiempo, en la cuarta escala en que estaba dividida la enseñanza de escritura en la escuela en que yo concurría. Ansioso de concluir pronto mi rama de escritura, pedí pasar a otro establecimiento, creyendo que de este modo aprendería con más perfección y con menos lentitud. Me presenté a don José Domingo González, así se llamaba mi nuevo preceptor, quien desde luego me preguntó en qué regla o escala estaba yo escribiendo. Le contesté que en la cuarta. Bien, me dijo, haz tu plana, que me presentarás a la hora que los demás presenten las suyas. Llegada la hora de costumbre, presenté la plana que había yo formado conforme a la muestra que se me dio, pero no salió perfecta, porque estaba yo aprendiendo y no era un profesor. El maestro se molestó y en vez de manifestarme los defectos que mi plana tenía y enseñarme el modo de enmendarlos, solo me dijo que no servía y me mandó castigar. Esta injusticia me ofendió profundamente, no menos que la desigualdad con que se daba la enseñanza en aquel establecimiento que se llamaba la Escuela Real, pues mientras el maestro en un departamento separado enseñaba con esmero a un número determinado de niños que se llamaban decentes, yo y los demás jóvenes pobres como yo estábamos relegados a otro departamento bajo la dirección de un hombre que se titulaba ayudante y que era tan poco a propósito para enseñar y de un carácter tan malo como el maestro. Disgustado de este pésimo método de enseñanza y no habiendo en la ciudad otro establecimiento a qué ocurrir, me resolví a separarme definitivamente de la escuela y a practicar por mí mismo lo poco que había aprendido para poder expresar mis ideas por medio de la escritura, aunque fuese de mala forma, como lo es la que uso hasta hoy. Entré a estudiar gramática latina al seminario, en calidad de capense, el día 18 de octubre de 1821, por supuesto sin saber gramática castellana ni las demás materias de la educación primaria. Desgraciadamente, no solo en mí se notaba este defecto, sino en los demás estudiantes, generalmente por el atraso en que se hallaba la instrucción pública en aquellos tiempos. En agosto de 1823 concluí mi estudio de gramática latina, habiendo sufrido los 2 exámenes de estatuto con las calificaciones de excelente. En el año de 1827 concluí el curso de artes, habiendo sostenido en público 2 actos que se me señalaron y sufrido los exámenes de reglamento con las calificaciones de excelente, nemine, discrepante y con algunas notas honrosas que me hicieron mis sinodales. Hasta aquí esta selección de fragmentos de los Apuntes para mis hijos de Benito Juárez. Las ediciones de esta obra por lo general corrigen la ortografía y hasta la sintaxis del manuscrito original, que yo siempre he encontrado más sugerente que las versiones que intentan mantener la imagen estatuaria del héroe nacional. Hoy estuvimos en uno de mis lugares favoritos del mundo, la sede de IBI México, en la calle de Goya 54, en Mixcoac, en el sur de la Ciudad de México. IBI México es una asociación sin fines de lucro que desde hace casi 40 años trabaja para acercar libros a los niños y a los jóvenes.
Ha formado a más de 50,000 mediadores de lectura en toda la República y está afiliada al International Board on Books for Young People. Es impresionante la cantidad y la calidad de las actividades que IBI México realiza a lo largo de todo el año, con maestros, con abuelos, con padres de familia, con personas discapacitadas, con comunidades indígenas y desde luego con miles y miles de niños y jóvenes. Aquí se encuentra la biblioteca BS IBI México, que es la biblioteca más grande y más fascinante de literatura infantil y juvenil en nuestro país. Ojalá puedan visitarla. Cada vez que abrimos un buen libro, ampliamos nuestras posibilidades de pensamiento y de acción. No hace falta ser Juárez para darse cuenta de ello. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.